Aleluya. Cuando damos inicio a lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, tiene que ser algo diferente. Durante que estaba haciendo este mensaje, me venían muchas cosas en la mente donde podíamos buscar y cada versículo que nos podemos ver y podemos disfrutar del amor de Dios a nuestras vidas. Cada momento, cada instante que nosotros caminamos como evangélicos, nos damos cuenta de que Dios es tan grande, tan poderoso, que se puede reflejar en aquella persona que es hijo y sobre todo que va caminando conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué bonito es creerle a Dios. Yo quiero comenzar en esta tarde con una palabra que tal vez te pueda enfocarte, te puedas reflexionar, puedas entender y puedas llevarte en tu corazón esa palabra. Las predicaciones más duras para nuestra vida. Ese fue el tema que yo le encontré de todos los versículos que voy a estar hablando. Ese es el tema. Las predicaciones más duras para nuestra vida. ¿Cuáles son las predicaciones más duras para nuestra vida? ¿Nos hemos dado cuenta o tal vez no nos hemos dado cuenta? Dice Juan capítulo 6 verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, quien la puede oír. Fíjese, ¿por qué decían esto los discípulos? Porque Jesús hablaba fuerte a aquellas personas. Les hablaba fuerte a los discípulos. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, muchos de sus discípulos y de las personas que le seguían sintieron que esas palabras eran muy duras para sus vidas, pues eran palabras que golpeaban directamente su vida por su pecado, por su estilo de vida. Y te podrás preguntar: pero ¿cómo va a saber cómo yo vivo? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Hoy en día podemos escuchar predicaciones en nuestras iglesias que son duras para nuestra vida, en las cuales el Espíritu Santo, por medio de sus palabras, habla directamente a nuestra vida y nos redarguye por nuestros errores y pecados. Dice allá en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 2, porque que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué hermoso es saber y darnos cuenta que la palabra nos puede redarguir y nos puede enseñar a exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué tenemos que exhortar a las personas que no andan bien? Porque andan fuera de lo que le agrada a Dios. La palabra de redarguir significa término en términos bíblicos, aquellas enseñanzas que nos hacen corregirnos a nosotros mismos. Y este día vamos a reflexionar en aquellas predicaciones que muchas veces son sin palabras, que no las recibimos dentro de una iglesia, ni son dadas por un predicador, pero que el Señor las usa para redarguir nuestro corazón y para que volvamos a sus caminos, para que regresemos a nuestra iglesia, que volvamos a nuestro ministerio y que retomemos el llamado que el Señor nos hizo. Muchas personas, quiero decirte, muchas personas hoy en día se han alejado de una iglesia por alguna crítica, se han alejado de la iglesia, y no solamente se han alejado de la iglesia, sino también se han alejado de Dios. Veamos por medio de la palabra de Dios
de dónde vienen las prédicas más duras para nuestra vida. ¿Qué podrás estar esperando? Tal vez estás esperando palabras bonitas, palabras que te halaguen, que palabras que te hagan levantarte, que palabras que te hagan sentir bonito. Pero yo quiero decirte que son palabras. Escogí muchos versículos bíblicos donde Dios te va a hablar en esta preciosa tarde. Tal vez te puedas desesperar de tantas palabras, de tantos versículos bíblicos que te voy a demostrar en esta tarde. Nos predica nuestra silla vacía en la iglesia. Podrás decir y podrás preguntarte muchas veces. En Hebreos capítulo 10, verso 25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Tal vez muchas veces te han dicho: ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte, necesitas caminar bien en el camino del Señor, porque el Señor está cerca. Y tú dices: es que yo me alejé de la iglesia. Pero no solamente me alejé de la iglesia, sino también me he alejado de Dios. Qué triste es ser parte de aquellos que tienen por costumbre dejar de congregarse, de aquellos que por algún motivo han dejado su silla vacía en su iglesia, porque esa silla vacía nos dice que hermoso, dice que hemos tenido algo más importante de hacer que congregarnos en la casa de Dios. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Muchas veces no asistimos a la iglesia porque tomamos otras decisiones y pensamos que es más importante que ir a la iglesia. ¡Aleluya! Me escondí por un momento. ¡Aleluya! Pero Lucas, fíjate nomás, Lucas capítulo 14, del verso 15 al verso 20 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, todo era más importante menos ir a comer la cena que había hecho el Señor. Tenemos que comprender que cada vez que se abre la puerta de una iglesia, Dios tiene preparado un banquete espiritual para su pueblo. Dios ha dado un mensaje a nuestro pastor para que alimente a sus ovejas. Pero lastimosamente muchos, al igual que en la parábola de nuestro Señor Jesús, tenemos según nosotros algo mejor que hacer, y nuestra silla queda vacía, al igual que nuestro corazón. Fíjate, no solamente dejas una silla vacía en la iglesia, sino también empieza a vaciarse tu corazón de las buenas cosas y a tomar las cosas que no le agradan a Dios y empezar a empobrecerte espiritualmente. Qué triste. Y yo te aseguro que hay muchas personas de esas de las que estamos hablando. Entonces, podemos decir que no necesitamos ayuda.
que nosotros solos podemos enfrentar las situaciones de nuestra vida y sin necesidad de buscar al Señor. Pero como lo vemos en el texto que hemos leído, eso nos hace o de otra manera podemos decir que separados del Señor no podemos hacer nada. No hemos tenido un corazón verdaderamente agradecido con el Señor. Podemos decir que hemos fallado tantas veces y que nos sentimos de una manera tristes por no ir a la iglesia. O sea, nos sentimos incómodos para no ir a la iglesia. Creemos que no necesitamos de la ayuda del Señor, que nosotros podemos solos. Pero si nosotros acudimos a lo que es la palabra de Dios y nos damos cuenta que Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y como te decía, la silla vacía nos predica sobre nuestra soberbia y sobre nuestra autosuficiencia, creyendo que no necesitamos buscar del Señor, que no necesitamos su ayuda, que nosotros solos podemos enfrentar las situaciones de nuestra vida sin necesidad de buscar al Señor. Pero como lo vemos, como vemos en el texto que leímos, nos damos cuenta de que sin Él verdaderamente nada podemos hacer. Tenemos que darnos cuenta y entender que sin Dios realmente nada vamos a poder hacer. No hemos tenido un corazón verdaderamente agradecido con el Señor. ¿Qué dice Lucas capítulo 17, verso 15 y verso 17? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificando a Dios en gran voz. Y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Podemos preguntar muchas veces en la iglesia. Creo que el domingo pasado Dios sanó a muchos, y ahora yo no veo no más que a uno. ¿Dónde están los más que Dios sanó? En la silla de nuestra iglesia hemos clamado, hemos llorado, hemos sido fortalecidos en nuestros tiempos de angustia, en nuestros tiempos de enfermedad, pero lastimosamente muchos de nosotros, cuando el Señor ha obrado milagros en nuestra vida, cuando ya ha respondido a nuestras oraciones, en lugar de permanecer, nos apartamos, ya no vamos. No tenemos un corazón agradecido con el Señor. La silla vacía que has dejado en tu iglesia te está predicando hoy y te dice: ¿dónde está tu agradecimiento? ¡Qué tremendo! ¡Qué lío con esto! Cuando tú en tu mente pasas, cuando estás allá, cuando no estás en la iglesia y te das cuenta de que Dios te ha sanado y no has regresado a la iglesia porque has tenido otras cosas que supuestamente tú tienes por más importantes que a Dios, tenemos que tener en cuenta que Dios es sobre todas las cosas. Nos predica, mira, yo te voy a decir, nos predica la vestimenta o el uniforme de servidor del ministerio de la iglesia que abandonamos. A lo mejor cuando estás corriendo tu guardarropa, te das cuenta que te ponías un vestido bien bonito, un traje bien bonito para ir a la iglesia, pero lo ves y el mismo traje te está predicando y te está diciendo: ¿te acuerdas? Cuando te ponías ese vestido, cuando te ponías ese traje, esa ropa tan bonita para ir a la iglesia.
Lucas capítulo 9, verso 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo con eso? Así que empieza a reflexionar, empieza a entender que Dios habla de muchas maneras y te predica de muchas maneras. No solamente teniendo un pastor enfrente tuyo para que te predique, sino las cosas que tú miras, tu mente y lo que tus recuerdos es lo que Dios te está predicando, pero tú todavía no has entendido lo que Dios quiere hacer con tu vida. En muchas iglesias, cuando un hermano o una hermana comienza a servir o a tener un privilegio en su iglesia, usan un uniforme que los identifica como servidores de un ministerio, de ujieres, de iglesia y podemos decir que de una iglesia infantil, de evangelio, de tráfico o de diácono, etcétera, etcétera. No sé en qué tú has servido en la iglesia, pero y ahorita ya no estás sirviendo en una iglesia porque dejaste de congregarte. Podemos recordar que a elegir fue para nosotros comenzar a servir, a trabajar con amor para nuestro Dios. Hasta que nuestro corazón se llenó de soberbia y comenzamos a poner atención a los comentarios de las personas y nos molesta que no nos felicitaran, que no nos reconocieran nuestro excelente trabajo. Y esta soberbia trajo a nosotros el desánimo y el desalojo de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, sino también de Dios. Es triste recordar a tantas personas que han estado en la iglesia sirviendo, pero ahorita no están sirviendo a la iglesia, están sirviendo al mundo, dándose placeres de gustos allá en el mundo. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando recuerdan que estuvieron en la iglesia, esa silla vacía que dejaron en la iglesia, se recuerdan, pero aún todavía la soberbia y el orgullo no los deja todavía regresar otra vez a reflexionar y entender que Dios les ama aún todavía siendo pecadores. Lastimosamente muchos de nosotros nos llamamos siervos de Dios, pero cuando nos tratan como siervos nos enojamos, nos sentimos indignados, pero tenemos que recordar que quien nos dio el ejemplo fue nuestro Dios, que fue Jesucristo. Muchas veces no entendemos eso. Muchas veces no alcanzamos a entender lo que Dios quiera hacer con nuestras vidas. En Juan capítulo 13, verso 14, verso 15 dice: pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo he dado, porque como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuántas veces se ofendieron a Jesús? ¿Cuántas veces no le agradecieron a Dios? ¿Cuántas veces los hombres, cuando fueron sanados, se fueron y solamente uno regresó? ¿Cuánta gente hubo sanada y cuando Jesús estuvo recorriendo la tierra? Y realmente cuando el día que llegó a Jerusalén, cuando al días antes le gritaban: bendito sea el Hijo de David, pero a los siguientes días, cuando estaba cuando estaba herido, cuando estaba siendo azotado y cuando estaba siendo juzgado, dijeron: crucifícale. Así es hoy en día. Aquellos que se alejan y ya no están sirviendo al Señor y ni siquiera están asistiendo a la iglesia. Esas son las predicaciones que más duelen en el alma. Créeme que es triste ver las iglesias vacías, porque le creyeron más al hombre que a Dios. Y cuando se le cree más al hombre que a Dios, nos olvidamos de Dios.
Pero yo quiero decirte algo. Ahora cuando veas esa ropa, ese uniforme que usabas para ir a la iglesia, que ya no quisiste usar, recuerda que ese uniforme, ese traje, ese vestido tan bonito, te está predicando, te está hablando y te está diciendo, ya deja el orgullo, deja la soberbia y vuelve a ponerte al traje y vuelve otra vez a la iglesia. Esas cosas te están diciendo, vuelve a tu ministerio. No seas soberbio, no menosprecies los privilegios que el Señor te dio. Sé humilde y recuerda que los llamamientos los da Dios, los da el Señor. Los llamamientos que Dios da no son irrevocables, no quedan sin efecto. Él te ha llamado y te está esperando todavía. ¿Por qué no vas a tu guardarropa? Y la próxima vez que haya iglesia, te pones ese traje tan bonito, ese vestido tan bonito, y te vas a la iglesia a ocupar esa silla que dejaste. Esa silla vacía que dejaste. Y te aseguro que vas a ser la persona más feliz de los días que no fuiste a la iglesia. Romanos capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabes por qué se me salen las lágrimas de mis ojos? Porque conozco a mucha gente que antes asistía a la iglesia y ahorita ya no. Y les hablas y dicen que ellos son más felices allá en el mundo que asistir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros el Señor estará indignado porque no estamos dejando que nuestros hijos vayan a la iglesia para aprender de la palabra de Dios? Le estamos sirviendo de tropiezo para el crecimiento espiritual de nuestros hijos e hijas. Y tenemos que saber que ser tropiezo de los niños puede traer duras consecuencias a nuestra vida. Marcos capítulo 9, verso 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Cuando el Señor nos pregunte por medio de nuestros hijos: papá, mamá, ¿por qué ya no quieres ir a la iglesia? ¿Qué le vas a responder? Porque tenemos que comprender que esas preguntas no vienen directamente de tus hijos. Es nuestro Dios hablando a tu corazón por medio de ellos para hacerte reaccionar, para hacerte reflexionar en las decisiones que has tomado. Muchas veces te has preguntado y te has dicho: la mejor decisión que he hecho es alejarme de la iglesia. Tenemos que comprender que las palabras del Salmos 122, verso 1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Se tiene que hacer realidad primeramente en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Cuando te alejas de la iglesia, las prédicas, las burlas de nuestros amigos por haber vuelto otra vez atrás. Jeremías capítulo 20, verso 10 dice: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, de municiemos de todos mis amigos. Miraban y se claudicarían. Quizás se engañaron, decían, y prevaleceremos otra a él y tomaremos de él nuestra venganza. Dios te predica cuando te dice: oye, que tú no eras cristiano, que tú no asistías a la iglesia tal, que tú no usabas unos trajes bien bonitos cuando ibas a la iglesia. ¿Qué sucede ahora? ¿Ya te volviste otra vez igual que nosotros? El texto nos muestra una verdad en la vida de nosotros los cristianos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. La palabra claudicaría significa ceder, rendirse o renunciar. Cuando yo me convertí, cuando estaba chiquillo, cuando estaba pequeño, decían mis tíos: te vamos a dar un año asistiendo a la iglesia y vas a ver que vas a regresar otra vez. Pues han pasado ya casi 30 años, más de 30 años en el evangelio, y todavía no me dan ganas de regresar hacia atrás. Todavía no se ha cumplido esa palabra de aquellos tíos que me decían que iba a regresar otra vez hacia atrás. Cuando venimos a los caminos del Señor, muchos están esperando que volvamos atrás, que volvamos nuestra vida, que volvamos a nuestra vida mundana, que dejemos la iglesia para burlarse, y literalmente hacernos pedazos en sus comentarios. Por eso nosotros debemos tener en nuestro corazón el anhelo de no volver atrás, de no dar lugar a las personas que se burlen del cristianismo, de la iglesia y de nuestra relación con Dios. Pero muchos sí decidieron dejar la iglesia y ser burla de los demás. ¿Por qué? Porque les gusta que los demás se burlen de ellos. Y si hemos vuelto atrás, seguramente vamos a recibir críticas y burlas, pero en lugar de enojarnos, tenemos que tomarlas como una predicación directamente a nuestra vida. Cada una de esas palabras tienen un lugar de terminar, de hacernos caer y alejarnos más del Señor. Deben ser nuestra motivación para levantarnos, para volver a los caminos de nuestro Dios, y que esa tristeza que produce esas palabras en nuestra vida nos hagan tener un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, que podamos volver nuevamente a la casa de nuestro Padre Celestial, al igual que los hijos pródigos. Puedes verlo allá en 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero cuando hay una tristeza por no ir a la iglesia y te levantas y te das valor a ti mismo y vas a la iglesia y te vuelves a gozar y Dios te restaura y vuelves a servir otra vez, ¿qué tú estás esperando? Tú que no estás en la iglesia, que no estás asistiendo a una iglesia, ¿qué estás esperando para ir a tu guardarropa, a tu closet y decir: este vestido, este traje me ponía cuando iba a la iglesia, voy a gozarme y sé que Dios me va a restaurar otra vez? Porque Dios
Dios es amor. Y si tú regresas, Dios te restaura. Verdaderamente hubiese sido lo mejor atender la voz del Señor por medio de un mensaje en nuestra iglesia, por medio de nuestra lectura bíblica, pero no quisimos entender. Entonces Dios ha tenido que predicarnos por otros medios. Y gracias al Señor, que en lugar de desecharnos, nuestro Dios nos sigue buscando. Él nos sigue amando y nos sigue hablando. La pregunta que debemos hacernos hoy, voy a terminar aquí. La pregunta que debemos de hacernos hoy: y que tú mismo también te puedes hacer esa pregunta: ¿estoy comprendiendo lo que Dios me está hablando por estas predicaciones tan duras para nuestra vida? ¿O tengo que esperar todavía más? Recuerda que los que te critican allá afuera te están dando motivos para volver otra vez a la iglesia. Regresa como el hijo pródigo, que Dios está esperando con brazos abiertos. Esa silla vacía que está en la iglesia todavía está vacía, porque no hay quien la ocupe, porque esa silla te pertenece a ti. Ese lugar, esas bendiciones que tú recibías, están esperándote ahí. Regresa. Dios está con los brazos abiertos para recibirte. Créemelo, que es una gran reflexión que nos hace entender y nos hace tomar una buena decisión de regresar otra vez a la iglesia. Aleluya.